Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto tener la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta tercera parte de la serie que hemos denominado Se Busca. Quiero invitar a todas las personas que están allí en este momento conectadas a través de nuestra página web o nuestra aplicación, que primero envíen este link o envíen la aplicación para que otras personas también puedan disfrutar y aprender de lo que hoy vamos a aprender. Y no solo de lo que hoy aprendamos, sino que te invito a que descargues esta aplicación en tu teléfono y así cuando estemos en vivo te va a llegar una notificación que te permitirá estar actualizado de todo lo que aquí en Reyes y Sacerdotes hacemos. También quiero pedirte que por favor durante los próximos 15 o 20 minutos te desconectes de todo lo que no sea esto que Dios quiere hablar a tu vida. Ya iniciamos, esta es la tercera parte de la serie Se Busca y esto es RIS Online. La noticia del sumergible Titán se hizo famosa en estos últimos días en las redes sociales, los noticieros, los periódicos y por todo lado estaba que este sumergible había desaparecido. Poco tiempo después nos dimos cuenta de lo que realmente había sucedido, la tragedia que había sucedido dentro de este sumergible y lo que le sucedió a las personas que estaban a bordo. La imagen de los tripulantes estuvo por todas las redes sociales y nosotros pudimos ver de primera mano qué fue lo que sucedió y lo que sucedió en esta tragedia. Pero hubo una imagen que no estuvo por todas las redes sociales ni en todos los periódicos y de hecho creo que hay una gran posibilidad de que tú ni siquiera sepas de lo que sucedió. Jay Bloom, un inversor muy famoso y muy prominente en la ciudad de Texas, iba a montarse en este viaje con su hijo Jay de tan solo 20 años. Él, antes de montarse, sintió que había algo que no está bien, porque aunque tenía el dinero para pagar y quería pagarlo, su hijo estaba muy emocionado por hacerlo, él decidió orar antes de y pedirle a Dios que lo guiara. En último momento, él, por más que su hijo tenía mucha emoción de subirse al Titán, él decidió desistir y tomó la decisión de arrepentirse y ceder su puesto a otra persona. Estos dos puestos que quedaron libres se le cedieron a Shazanda y Suleiman Dadwood, que fueron el padre y el hijo que murieron en la implosión del sumergible Titán. Al arrepentirse y darle la oportunidad a estas otras dos personas, él inmediatamente se dio cuenta, después de que salió la noticia, que pudieron haber sido ellos. Y él mismo, Jay Bloom, de sus palabras, dice lo siguiente: cada vez que veo una foto de ese hombre y de su hijo, pienso cuán fácilmente pudimos haber sido mi hijo y yo, de no haber sido por la gracia de Dios. De este suceso podemos aprender tres cosas básicamente: que orar antes de tomar decisiones trascendentales y orarle al Señor es clave. Lo segundo es que el Señor sabe qué es lo mejor entre lo que podemos hacer y lo que deberíamos y nos conviene hacer. Y la tercera lección es que escuchar la voz del Espíritu Santo nos lleva a un arrepentimiento que puede salvar nuestra vida terrenal y no solo eso, sino que nos puede llevar a arrepentirnos para salvar nuestra vida eterna. Hemos basado esta serie en el versículo que está en Juan 4:23 y te los voy a recordar. Dice así: pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores. Esta serie quiere explorar esos requisitos esenciales y características necesarias para ser un auténtico adorador, desafiándonos a vivir una vida diferente, apartada de lo que todo el mundo está viviendo y ser unos genuinos adoradores que el Padre Celestial hoy está buscando. Hasta ahora hemos visto dos temas. El primero es que un verdadero adorador tiene una vida de oración.
no negocia esto, pues sabe que la oración es el inicio, es la base de cosas grandes y que Dios quiere hacer con nosotros. Pero no solo esto, sino que la oración también nos lleva a la segunda parte, y es que nos lleva a un quebrantamiento genuino, que fue lo que hablamos la semana pasada o lo compartió nuestro compañero Felipe. La cuestión es que cuando empezamos a tener una vida genuina de oración, inmediatamente empezamos a reconocer aquellas cosas que estamos haciendo mal. Y esto conlleva a tener un verdadero quebrantamiento, pues un adorador tiene un quebrantamiento genuino delante del Padre Celestial. Y esto hace que la conexión se vuelva más íntima, más verdadera y sobre todo más duradera. Hoy vamos a hablar de la tercera característica que hemos denominado como una característica esencial para ser un verdadero adorador. Un adorador de esos que el Padre Celestial anda buscando. Y al igual que Jay Bloom y su hijo Jay, pues entonces tenemos que darnos cuenta que la característica que este hombre tuvo para poder salvar la vida de su hijo y su propia vida fue escuchar al Espíritu Santo, y que esta voz que escuchó lo guiara hacia el arrepentimiento de una decisión que él podía tomar, pero escogió mejor abstenerse y no hacerlo. Prefirió no estar en las primeras planas de los tabloides, quizás como los millonarios que pagaron y llegaron y vieron al Titanic y pudieron haber, como decimos coloquialmente, haber faranduleado, haberse gozado y haber tomado fotos y haber dicho tenemos cómo hacerlo, pero él escuchó al Espíritu Santo y decidió abstenerse, decidió arrepentirse de dar este paso, lo cual terminó salvando su vida. El arrepentimiento es un giro radical que tomamos cuando vamos en una dirección y decidimos tomar la decisión contraria por honrar al Señor y lo que dice su palabra. Muchas veces el arrepentimiento es algo que no entendemos, pues nuestra naturaleza, nuestra carne, lo que la sociedad dice a todas voces, es todo lo contrario a lo que la palabra ha establecido. Pero confiamos en Dios y confiamos en su palabra y sabemos que Él lo dice es por nuestro bien, y Él quiere vernos en una conexión más íntima, más genuina con Él. Por ende, el arrepentimiento no es solamente una contrición de ojos y una contrición de alma momentánea, sino que es un estilo de vida que nos lleva a tener una conexión con el Señor genuina y duradera, pues Él ve que nuestras acciones son plenamente conectadas con lo que Él ha establecido en su palabra. Y como un padre normal, un ser humano, se alegra de ver que su hijo hace lo que Él le mandó a hacer, sin necesidad de estar con un palo o con una correa, sino porque sencillamente Él ya sabe escoger lo bueno y lo malo. Asimismo, ese Padre terrenal se siente orgulloso de su hijo o de su hija. También el Padre Celestial se siente orgulloso de nosotros cuando nosotros escogemos hacer lo bueno, a pesar de estar tentados a hacer lo malo ante los ojos de Él. Por ende, no se trata solamente de sentir un remordimiento, pues el arrepentimiento se ha confundido mucho con el remordimiento, pues muchas personas creen que es solamente, como lo dijo Felipe la semana pasada, era solamente echarse unas lágrimas al son del ritmo de una canción lenta y melancólica. Es más, el arrepentimiento no es solamente darse golpes de pecho y decir que por mi culpa, con el respeto de los que lo hacen, puesto que el arrepentimiento tiene que ir mucho más allá y tiene que ver con un cambio, con una transformación que viene desde adentro hacia afuera, y debe ser una decisión que nosotros mismos tomemos, pues Dios respeta nuestro libre albedrío y Él se goza cuando te ve a ti o me ve a mí, que a pesar de que podemos tomar la decisión de hacer lo que a nuestra naturaleza le place, escogemos hacer lo contrario por agradarlo a Él. Y eso es un verdadero arrepentimiento. Nunca tendremos un arrepentimiento genuino si no entendemos a cabalidad cuál fue el sacrificio que Dios hizo para que nosotros pudiéramos tener esa conexión con Él. Si nosotros no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz,
entonces nunca vamos a sentir esas ganas de ser agradecidos, de tener gratitud con Él. Pues sabemos que la salvación ni las buenas obras van a comprar a Dios, pero sí entendemos que a Él le agrada que nosotros tratemos de esforzarnos por no practicar el pecado, sino tratar de estar en una comunión íntima con Él, alejándonos de lo que a Él no le agrada. Y eso solamente viene cuando nos quitamos la venda y entendemos a cabalidad qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario, qué fue lo que hizo Dios Padre, cómo fue que Dios Hijo se entregó y sufrió el castigo que tú y yo tendríamos que sentir y que sufrir, y tomó el lugar tuyo y mío. Y cuando entendemos eso de corazón, entonces empezamos a alejarnos voluntariamente, a arrepentirnos voluntariamente de lo que a nuestro Señor no le agrada. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios acerca de cómo podemos tener un verdadero arrepentimiento en esta generación? En esta generación de Instagram, de TikTok, ahorita hay una nueva red social que de hecho en este momento ni me acuerdo el nombre porque es bien confuso, en una generación de Twitter. ¿Cómo podemos tener un verdadero arrepentimiento cuando por todo lado nos venden el libertinaje, la falta de compromiso? Por todo lado vemos que ser una persona, en el caso de las mujeres, mostrona, o en el caso de los hombres, morboso, es algo normal, donde desde la misma psicología y desde el mismo gobierno nos venden como algo bueno el libertinaje que Dios a todas luces dice que es malo. ¿Qué dice la palabra? Acompáñenme por favor al libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice algo que debemos atesorar en nuestros corazones. El apóstol Pablo escribe la carta más teológica que tiene él. Y esta carta de Romanos, si usted quiere entender de qué se trata ser un verdadero adorador, un verdadero cristiano y cómo vivir en esta generación para agradar al Señor, te recomiendo que leas toda la carta. Pero por ahora solamente vamos a leer este solo versículo que nos regala una perla o perlas maravillosas para aplicarlas a esta generación de hoy y ser unos genuinos adoradores y llevarnos al arrepentimiento genuino y de corazón. Dice Romanos 12:2 de la siguiente manera: no se conformen a este mundo, más bien transfórmese por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos da unas pautas y primero nos dice que no nos conformemos, no nos amistemos, no nos igualemos a las prácticas que hoy le llaman comunes en este mundo. Que nosotros no tenemos que ser iguales a todos, que no tenemos que ser un pez más que la corriente lleva. No nos amoldemos, dice otra versión. Es decir, por tratar de buscar una comodidad y tratar de encajar, entonces tratamos y nos esforzamos por parecernos a lo que todo el mundo está haciendo. El apóstol Pablo arranca diciendo: no se amolden, no se acomoden, no traten de quedar bien con todo el mundo. Porque tratando de quedar bien con todo el mundo van a quedar mal con el Señor. Y entre lo uno y lo otro, pues yo prefiero quedar mal con el mundo, pero bien con el Señor, no sé tú. Y luego dice, más bien, y aquí viene la solución, transfórmese por la renovación de su entendimiento. Renueven su mente y su manera de ver las cosas. Renueven la forma en la que están pensando para que puedan actuar de una forma distinta. La palabra de Dios en otros versículos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Esto quiere decir que la mente juega un papel fundamental en la manera en la que nosotros nos desenvolvemos en esta sociedad. Pues es en la mente, en nuestro corazón, porque para Dios la mente, el corazón y la boca son una misma cosa, son un reflejo el uno del otro. Entonces lo que tú hablas, piensas, y lo que tú piensas en tu mente también lo piensas en tu corazón. Por ende tenemos que renovar
este trío de cosas y empezar a ver las cosas no como las ve el molde del mundo, sino como Dios las ve. Y cuando empezamos a transformar y tenemos un giro de 180 grados en la forma en la que nosotros vemos, concibimos y hablamos, entonces empezamos a tener un verdadero arrepentimiento, pues empezamos a ver las cosas no desde la perspectiva del mundo, sino que empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. El Señor nos advierte que el sistema de este mundo es un sistema que está caído, que la cultura popular piensa y nos lleva a pensar más bien en una rebelión. Y esa rebelión es una rebelión que está en contra totalmente de Dios y sus principios establecidos en tu palabra. Hoy en día tú puedes abrir las redes sociales, puedes ver los últimos videos, puedes ver la televisión, puedes ver las tendencias en Instagram o en Twitter y te vas a dar cuenta que hoy en día están intentando normalizar una cultura que, sin miedo a equivocarme, te digo que es una cultura satánica. Hoy en día vemos la demonización de las personas y vemos la demonización de actores, de cantantes, de actrices, y ya se ve como normal. Los videos que son más populares tienen un mensaje que antes era muy subliminal y había que ver en dónde estaba. Ahora no, ahora lo hacen de frente. Y esa es la cultura que el Señor nos dice: apártense de eso. No llamen a eso bueno. Porque la palabra misma dice que hay de aquellos a lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Este patrón caído debemos resistirlo y debemos entrar en el campo de la batalla de no ser conformes a lo que este mundo nos está vendiendo. A veces tendremos que levantar nuestra mano y decir: no estoy de acuerdo y no me voy a moldar a eso. Otras veces sencillamente tenemos que hacer así, skip. Y ya. Pero si nos quedamos viendo, si le damos me gusta y si empezamos a compartir y si empezamos a hablar de ese tema como que sí, como que muy chévere y tan bueno el video y cuando hizo el baile y cuando esta persona se besó con esto y empezamos a naturalizar aquello que a todas luces, a la verdad de la palabra, dice que no es bueno. Si bien es cierto, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, no necesariamente tenemos que aceptar todo lo que está mal. Pues podemos decir: ok, yo respeto tu diferencia y está perfecto, somos personas distintas, pero no necesariamente tengo que entrar a participar de tus prácticas sencillamente para decir entonces que sí te acepto. Todo con el fin de no quedar como una persona retrógrada o una persona del siglo o 2 siglos pasados. Y como muchos jóvenes lastimosamente tienen tanto miedo de ser rechazados y tienen tanto miedo de no encajar, entonces sencillamente se prestan para cualquier cosa con tal de ser aceptados. Pero la palabra nos dice: renueven su manera de pensar, renueven su mente. ¿Qué pasa cuando renovamos nuestra mente? ¿Qué pasa cuando empezamos a ver las cosas no desde la perspectiva del hombre y del mundo, sino que empezamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios? Bueno, el mismo apóstol Pablo lo resume en una frase poderosa y dice: porque entonces van a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esto quiere decir que la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida tiene 3 connotaciones. Primero, que es buena, luego que es agradable y luego que es perfecta. Si queremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, tenemos que sencillamente alejarnos, no amoldarnos, no aceptar ni aplaudir, respetar, pero no aplaudir, no participar. Para que entonces, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, al transformar nuestra manera de pensar, vamos a empezar a ver en nuestra vida la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un creyente debe convertirse en un adorador y provocar intencionalmente un cambio de mentalidad, una metamorfosis. En el original, esta palabra cambio se dice en griego, se escribe en griego y se escribe metanoeo o metamorfosis, que cuando ya vemos y lo traducimos al español nos damos cuenta que metamorfosis es un cambio total y absoluto.
de 180 grados, un giro, pues cambia el estado de algo a un estado totalmente diferente. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos un cambio de 180 grados, que si la cultura dice que tenemos que ir para el norte, entonces nosotros preguntemos a Dios cuál es su voluntad, qué es lo que Él dice. Y si Dios dice que tenemos que ir para el sur, así todo el mundo vaya para el norte, nosotros vamos para el sur, porque es lo que Dios ha establecido. Si la cultura dice que todos se tienen que vestir de cierta forma o hablar de cierta forma, nosotros vamos a la palabra y vemos lo que dice la palabra. Y la palabra dice que tenemos que seguir siendo de esta forma o hablar de esta forma, entonces nosotros obedecemos la palabra. Lo curioso para ti, joven, es que cuando tú tienes carácter y cuando tú tienes una personalidad definida en Cristo, las personas que están siguiendo la corriente y aquellos que Dios ve algo diferente en ellos, ellos van a ver algo también diferente en ti. Y al principio muchos te van a criticar, luego muchos te van a preguntar y luego muchos te van a seguir. Pero realmente no te están siguiendo a ti, están siguiendo al Cristo que está en ti, a ese Cristo que tú adoras, porque tú te estás convirtiendo en un adorador en espíritu y en verdad. Esta palabra griega habla acerca de una transformación radical. El arrepentimiento es una transformación radical en nuestra mente y en nuestro corazón. El arrepentimiento implica una contrición genuina por haberle fallado a Dios. Porque a pesar de que entendimos qué fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros tratamos de amistarnos con todo lo que por lo que Él murió en la cruz. Y sentimos un arrepentimiento genuino y volcamos todas nuestras fuerzas y nuestras energías a negarnos a nosotros mismos para intentar no volver a caer en lo mismo. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de forma de pensar totalmente distinta a la de antes. En mi caso personal, yo fui una persona que le gustaba muchísimo la fiesta, sobre todo la fiesta electrónica, me gustaba mucho, consumí muchas drogas, pero hoy en día yo veo y yo siento pesar de muchos porque yo sé que están viviendo allá y aunque es un momento de euforia momentánea, pues luego viene el coletazo. Pero yo cambié mi forma de pensar y ahora no disfruto de esa forma. Y usted dirá, pero ¿cómo hace usted, Cris? ¿O cómo haces vos? O pastor, como me quieras decir. No vas a fiesta. No. Y te hace falta delante de Dios que no me hace falta. No es que yo pase por el lado de una discoteca y diga, ay, tan chévere que la están pasando. Para nada. ¿Por qué? Porque Dios cambió mi gozo por otras clases de gozo. Y ese gozo que ahora tengo es un gozo que a Él le agrada. Ahora bien, no me quiero pintar aquí como el que nunca ha pecado y como mejor dicho el inmaculado. Para nada, yo todavía fallo. Pero por lo menos no fallo en las mismas cosas de antes. Y en lo que ahora fallo, le mantengo diciendo al Señor, Señor, ayúdame a vivir una vida de arrepentimiento incluso con esto. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarlo a Él. Yo ya no quiero agradar a la gente. Arrepentirnos es reconocer que hemos estado en el camino equivocado, aceptar que hemos cometido pecados y errores que ofenden al Señor. Y a causa de esto, dar un giro hacia la dirección correcta. El arrepentimiento es un cambio de perspectiva, una disposición para abandonar mi manera de pensar, a mi manera. Esa es la ley de toda persona que tiene un cierto orgullo porque piensa que hace las cosas de manera correcta. Pero yo voy a renunciar a mi manera y voy a empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Para qué? Para conocer la plenitud de la voluntad de Dios en mi vida. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Por eso que quiero que aprendamos. Lo que quiero que aprendamos es algo corto, potente, pero sé que va a bendecir mucho tu vida. Así que por favor permite que esta frase se haga vida en tu vida. Y es la siguiente. Es imposible ser un verdadero adorador si primero no transformamos nuestra manera de pensar. Es imposible ser un verdadero adorador si primero no transformas tu manera de pensar. Va a ser imposible que tú quieras y anheles ser un verdadero adorador de esos que el Señor está buscando hoy en día si tú primero no renuevas
tu mentalidad, no cambias la forma en la que te has venido conduciendo. Y esto no se logra de otra manera sino a través de la oración y del quebrantamiento. Por eso venimos poco a poco. Por eso los mensajes que se han predicado antes, que se han compartido antes, son supremamente importantes. Y los que vienen también lo son, porque venimos de menos a más. Por ende, tu vida comprobará la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, cuando te fuerces, cuando te obligues a tener una transformación real en tu manera de pensar. Dios coloca el sentimiento, el Espíritu Santo coloca esas ganas, pero tú eres el que tiene que hacerlo. El versículo, cuando lo leemos en una versión Reina Valera 60, dice más bien transfórmense. No dice dejen que el Espíritu los transforme, no. El Señor respeta nuestro libre albedrío y hay decisiones que nosotros tenemos que tomar con nuestro propio consciente y decir: Señor, lo que tengas que hacer, Dios, pero yo también voy a hacer lo que yo tenga que hacer, y es forzarme a mí mismo. Con tu ayuda sí, pero me voy a forzar a transformar mi manera de pensar. Por eso, hoy en día, ¿qué es lo que tú les dices bueno? ¿A qué le dices bueno? ¿A tener relaciones antes del matrimonio con tu pareja? ¿A eso le dices bueno? ¿A pegarte una escapadita a una discoteca de vez en cuando? ¿A eso le dices bueno? ¿A de vez en cuando tomar licor en exceso y tal vez dejarte llevar por los tragos? ¿A eso le dices bueno? Tú todavía eres de esas personas que cuando tiene que ser cristiano en la iglesia es cristiano en la iglesia, pero cuando tiene que ser mundano en el mundo es mundano. ¿A eso le dices bueno? Tienes que analizar qué prácticas estás teniendo, que tú quizás por decir es que yo no soy un cristiano religioso, yo no soy una persona religiosa, quizás por decir esa frase no estás siendo un religioso, pero estás siendo un total libertino y estás desagradando a Dios. Y quizás por eso, quizás, ¿no? Que yo diría que sí, por eso no has conocido la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pastor, entonces usted me está diciendo que yo tengo que ser un radical y tengo que cortar y tengo que... Es un proceso. De un día para otro tú no abandonas ese tipo de cosas, pero tienes que tomar la decisión en tu corazón. Hace poco compartía con un pastor de aquí, de nuestra ciudad, íbamos para otra ciudad, íbamos en el carro de él y él me preguntaba: Pastor, ¿tú dejaste la marihuana de un día para otro? Y yo le dije: no, la verdad es que no, fue un proceso. Pero cuando llegué el día en que la dejé. Y yo puedo decir que hace 17 años no sé qué es fumar marihuana. Pero ese proceso fue porque tuve una decisión intencional de alejarme de todo lo que me llevaba a consumir marihuana. Mis amigos, mi familia, las personas que a toda hora me regalaban y todo eso, yo decidí alejarme de todo eso. Eso fue una decisión personal, es decir, un cambio de mentalidad. Hubo una metamorfosis en mí. ¿Qué tienes que cambiar tú? ¿De quién voluntariamente te debes alejar? Por lo menos por un tiempo, hasta que tú tengas el carácter para que cuando estés nuevamente con esa persona tengas la valentía de decirle no. Porque quizás este no es el momento, quizás todavía estás que caes. Entonces, aléjate de ese tipo de personas. ¿A quién quieres agradar? ¿Quieres agradar a esa persona o quieres agradar a tu Señor? Esto yo sé que no es para todo el mundo. Solamente una persona que tiene al Espíritu Santo en su corazón lo puede entender. Para otros es, esto es una prédica más. Pero para los que tienen al Espíritu Santo, que están escuchándome en este momento, saben que el Espíritu Santo les está recordando de quién se tienen que alejar. ¿Cuáles son esos comentarios que de una manera floja han dicho, que ustedes dicen: yo no debía haber dicho esto, yo no debía hablar de esta manera, yo no debía haberme comportado de esta manera? Es el Espíritu Santo. ¿Tú quieres saber si tienes o no al Espíritu Santo? Es sencillo, es una prueba sencillísima. El Espíritu Santo te lleva a sentirte mal, a sentir remordimiento cuando hablo de este tipo de cosas. Si tú no sientes nada, entonces revísate, porque el Espíritu Santo entonces no está contigo. Es sencillo. Orar y reconocer a Dios por medio de su palabra nos lleva a tener un quebrantamiento genuino. Después del quebrantamiento
viene el verdadero arrepentimiento, que es el que nos lleva a decir: yo no quiero volver a llorar como lloré anoche, orando, pidiendo perdón por el pecado que te he pedido perdón 10,000 veces, Señor. Así que quiero empezar a tomar decisiones para agradarte, no para comprar la salvación, sino para agradarte, porque quiero estar contigo. Porque alguien que conoce del Señor, que camina en los caminos de Dios, a pesar de que ve las cosas que no están bien y no están acordes a la palabra de Dios, aún así persiste en practicarlas, porque le falta un cambio de mentalidad. Antes de justificarnos: no, es que mi casa, no, es que mi pareja, no, es que mis padres, no, es que cuando yo era niño, no sé qué. Antes de empezar a justificarte, yo te invito a que tomes la decisión de renovar tu mente. Porque con justificarte solamente vas a pasar más tiempo en lo mismo y no vas a conocer la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para tu vida. La clave para cambiar el pensamiento es que tomemos la decisión de dar ese giro. Y cuando ya estemos en eso, pidámosle al Señor la fortaleza para mantenernos en esa decisión. Tenemos que mantenernos en esa decisión leyendo su palabra, pidiéndole al Señor que nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón, para que antes a esas cosas que le decíamos buenas, sea Él mismo Dios a través de su palabra quien nos muestre qué verdaderamente es lo bueno, y nos vamos a dar cuenta que a lo que le llamábamos bueno ante los ojos de Dios era malo. Y así vamos a poder decir: Señor, te pido perdón porque este pecado me era oculto. Yo pensaba que estaba haciendo bien y ahorita me di cuenta que estaba haciendo mal. Pero te pido perdón y cambio, transformo, hago una metamorfosis porque te quiero agradar a ti. Tienes que recordar que Jesús dio todo por ti. Tú también esfuérzate por darlo todo por Él, en gratitud a lo que Él hizo por ti. ¿Cuántas cosas pueden pasar en nuestra vida si tenemos una renovación en nuestra manera de pensar? ¿Cuáles lágrimas te vas a evitar? ¿Cuáles errores te vas a evitar? ¿Cómo Dios te va a llevar poco a poco, paso a paso, a través de tomar esas decisiones que quizás te van a salvar la vida, como pasó con Jay Bloom y su hijo de 20 años? ¿Cómo va a estar tu vida si hoy tomas la decisión de tener un arrepentimiento genuino delante de Dios y decirle: Señor, perdóname, tomo la decisión y ayúdame a mantenerme en esta decisión? Quiero preguntarte algo para finalizar. ¿Tú sientes dolor cuando le fallas a Dios? Cuando tú, que conoces la palabra de Dios y fallas en algo constantemente, sientes dolor y constricción y sientes que hiciste mal. Eso es una buena señal. Si tú no sientes nada y dices: Dios sabe, Dios entiende, y lo sigues practicando, entonces déjame decirte que tienes que revisarte, porque muy probablemente el Espíritu Santo ya no está contigo. Y necesitas un verdadero arrepentimiento. Por eso, ¿cuál es el desafío de Dios para tu vida? El desafío es un desafío sencillo para leer, pero no es sencillo para hacer. Y es el siguiente: pide a Dios que te ayude a alinear tu pensamiento con su palabra, tu manera de pensar con lo que Él ha establecido, y te dé convencimiento del tiempo que has perdido pensando a tu manera. Pídele al Espíritu Santo y a Dios que te ayude a alinear tu pensamiento con su palabra. De esta forma tendrás convencimiento, tendrás una constricción verdadera, un arrepentimiento genuino. Y así podrás darte cuenta del tiempo que has perdido. Vas a decir: ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué seguías pensando a tu manera? ¿Qué tal si oramos? Padre, en esta mañana, tarde o noche, la hora que estés viendo esta transmisión en vivo, bueno, lo digo por los que están viendo este video a través de YouTube, te pedimos, Señor, que seas tú tomando nuestras vidas, Señor. Padre, de una manera consciente te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo no nos abandones. Como dijo David: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Allí donde estás, dile: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor.
Y si eres de los que siente y dice, yo la verdad no sentí nada, yo no me siento mal cuando fallo, entonces dile, Señor, me arrepiento y te pido, Espíritu Santo, que tu Espíritu venga a mí y me llene y me ayude a tener un arrepentimiento genuino, porque me siento en peligro, no siento nada, siento que soy normal, pero cuando veo tu palabra, Señor, me doy cuenta que lo que yo practico no es normal. Así que dígale, Señor, necesito que te metas en mi vida, por favor, necesito que entres a mi corazón y me ayudes a tener un arrepentimiento genuino. Padre, hoy colocamos la vida de todos los que están viendo esta transmisión, este video, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que toques sus vidas, Señor bendito, que los lleves a tener una vida de oración, una vida de quebrantamiento, una vida de arrepentimiento, Señor, para que así puedan comprobar tu buena, agradable y perfecta voluntad. Señor, queremos ser esos adoradores que tú estás buscando, Señor, y dile allí donde estás, Señor, aquí hay un adorador, Señor. Aquí estoy yo, Señor. Como dijo el profeta Jeremías, heme aquí. El profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.